Vamos a estudiar la simetría de una función. Hay dos tipos de simetría: simetría par, simetría impar, simetría respecto del eje de ordenadas. Bueno, la respecto del eje de ordenadas es algo así, puede ser así o puede ser así o puede ser así. ¿Por qué? Porque este es el eje de ordenadas, por cierto, el llamado eje Y. Y entonces hace como si fuera un espejo y esto tiene que ser igual, con el mismo ángulo y todo, que el otro. Y esto pues con el mismo ángulo que el otro, entonces hace este eje como si fuera un espejo y por lo tanto tiene simetría. Esto se llama simetría respecto del eje de ordenadas o eje Y, y también se llama simetría par porque se suele cumplir cuando el exponente de la x es par, pero no siempre y hay que comprobarlo. Luego tenemos otra que es la simetría impar o respecto del origen. El origen, lo que se llama el origen en un eje de coordenadas es el 0, 0. Entonces puede ser que sea, por ejemplo, así. Y esto tiene simetría respecto al origen. ¿Por qué? Porque al girarlo se convierte exactamente en lo que hay en la otra parte. Se ponen justo encima. También puede haber otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, este. Giras respecto del origen y se solapa exactamente con la otra parte. Bueno, pues ahora vamos a ver esta de aquí. ¿Y cómo lo comprobamos? Matemáticamente, no visualmente como ya hemos visto, sino con esa y con esa igualdad. Por lo tanto, tengo que saber quién es f de menos x, quién es f de x, que siempre te lo dan, normalmente, vamos, y quién es menos f de x. Bueno, pues vamos a empezar comprobando esto, calculando f de menos x. F de menos x significa que la función ya no está en forma de x. Si yo pongo aquí, por ejemplo, f y 2 entre paréntesis, tú lo que tienes que hacer es así, que lo has hecho otras veces, ¿no? Pues eso ya, ahora en vez de f de 2, en función de 2, en función de menos x. Quiere decir que donde está esto, ya no va a estar esto, sino que va a estar menos x. Y todo sigue igual elevado a 3. Esto, como es un número impar, se queda como menos x elevado a 3. ¿Vale? Ahora lo único que está elevado al cubo es la x. El menos no. Lo hemos sacado porque al ser un número impar se va a quedar igualmente menos. Entonces comprobamos si esta igualdad se cumple o no. F de menos x, tal y como vemos aquí, es menos x al cuadrado. Y f de x, tal y como nos han dado, es x al cuadrado. ¿Se cumple? No. Por lo tanto, no tiene simetría par. Ahora vamos a comprobar lo siguiente. Ah, sí, sí, todo es elevado a 3, perdón. Sí, sí, sí. Porque lo pone aquí, ¿no? Y porque lo pone aquí. Y ahora, f de menos x. Vamos a comprobar esta igualdad. F de menos x tenemos que calcularla, ¿o no? No, muy bien, porque ya está aquí, ¿vale? Es la misma, nos la ahorramos. F de menos x es menos x elevado a 3. Dime, Daniel José. Si te da, por ejemplo, x cuadrado arriba, como es menos x cuadrado, sería positivo, ¿no? Y sería igual. Exactamente, si fuese así, al sustituir menos x, se quedaría menos x al cuadrado. Todo esto, perdón, se quedaría menos x al cuadrado y el menos, como está elevado a un número par, se quedaría como x elevado a 2. Y por lo tanto, sí que sería igual a esta y se cumpliría esto y tendría simetría par. Dime. Que no se puede poner, por ejemplo, f de 2 en vez de x entre x. No se puede poner f de 2 en vez de x. No, tú tienes que, para esto, para el estudio de la simetría, lo que tienes que calcular son esto, este que te la dan y este de aquí. Porque tú lo que intentas comprobar es esta igualdad y esta. Esta ya la hemos comprobado y ahora vamos a esta de aquí. Menos f de x, ese no lo tenemos, así que lo calculamos. Menos f de x es tan sencillo como poner un menos y después todo lo que te dicen que es f de x. En este caso es x elevado a 3. Entonces, menos f de x, que ya sabemos lo que es menos x elevado a 3, pues lo pongo aquí. Entonces, esta igualdad se cumple, por lo tanto tengo simetría impar. Lo podemos comprobar con el grafiqueador, que lo vamos a poner ahora mismo. Menos x
elevado a 3. Y ahí la tenemos. ¿Tiene simetría respecto del origen? Sí, porque esto que estáis viendo aquí, si lo giro 180 grados respecto al origen, pues tiene exactamente la misma representación aquí. Se pondría encima. Por lo tanto, sí que tiene. Lo hemos comprobado matemáticamente y ahora gráficamente. ¿Alguna duda? Adiós. Dale al like, Johnny.